Te damos la bienvenida a una nueva lección en este curso introductorio de Internet, la web y el mundo de la programación en Yo Quiero Programar. En la lección anterior, junto con Fernando Sonego, exploramos la evolución de la web y específicamente hablamos de etapas. Hablamos de web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Cuando nosotros contamos la historia de la web y cuando proponemos hablar de etapas, no significa que la web 1.0 dejó de existir cuando apareció la web 2.0, porque de hecho hicimos referencia a que la web es un espacio multidimensional. Esto significa que no hay una separación cierta y absoluta. De hecho, hoy en día, en el año 2021, siguen existiendo sitios que corresponden a la web 1.0, al concepto de la web 1.0. Por supuesto, ¿no? Tenemos sitios que corresponden al concepto de la web 2.0, hay otros sitios y aplicaciones que corresponden al concepto de la web 3.0, e inclusive hoy en día, por supuesto, tenemos sitios web y aplicaciones web que corresponden a la web 4.0. Pero lo hacemos, estas divisiones las hacemos para poder conceptualizar, para poder entender la evolución de la web. Y justamente hablando de evolución de la web, nosotros en esta línea de tiempo imaginaria hablamos de 4 estadios, 4 etapas. La web 1.0, que era una web muy estática, centrada en la información, donde había pocos productores y muchos consumidores de la web. Hablábamos de la web 2.0, centrada en las personas, en la interacción, donde ya había muchos productores y muchos consumidores de información. La web 3.0, llamada web semántica, donde se hace un uso más eficiente de los datos para que diferentes tipos de navegadores, dispositivos móviles y otro tipo de elementos en la Internet de las cosas puedan interpretar los datos, ¿sí? Y después hablamos de la web 4.0, hablamos de una web más inteligente, emocional, que hace una utilización mucho más activa de la inteligencia artificial para poder ayudarnos a tomar decisiones. Pero, ¿podemos ver en vivo y en directo estas diferentes etapas de la web? Bueno, te invitamos a hacer un nuevo ejercicio en este curso introductorio. Vamos a hacer uso de un servicio web que se llama The Wayback Machine. Básicamente es un servicio que está disponible en archive.org, que es un sitio web cuya función es mantener un archivo histórico de la web. Sí, así como lo escuchás. La web tiene un archivo, así como en una biblioteca podemos tener un archivo donde guardamos libros históricos. La web tiene su archivo. Esta es una organización sin ánimos de lucro, archive.org, ahora te la vamos a mostrar, en donde podemos tipear una URL, ya sabemos que es una URL, podemos tipear un sitio web, una URL de un sitio web, y podemos restaurar ese sitio web en diferentes momentos de la historia. De esta manera podemos explorar cómo lucía Facebook hace un montón de años, cómo lucía Google hace un montón de años, cómo lucía tu periódico favorito en la época de la web, quizás 2.0 o 1.0. Te invitamos a avanzar. Recordá que esto es un ejercicio. En el sistema de aprendizaje vas a tener las instrucciones precisas de lo que te pedimos que hagas para que le saques el máximo provecho, y vas a tener que indicar explícitamente en el sistema de aprendizaje que has cumplido con esos pasos. Te invitamos a avanzar y acompañado por este video para que tengas un marco de referencia de qué es lo que tenés que ir haciendo. En pantalla vas a poder ver el sitio web del archivo de Internet. Sitio web que cumplió 25 años. La URL es muy fácil, archive.org/web. La tenés disponible en el sistema de aprendizaje para que hagas un clic y puedas ingresar directamente. Tenés que scrollear hacia abajo y ahí te vas a encontrar con ese recurso. Y es muy simple de utilizar. Nosotros aquí vamos a ampliar un poquito la pantalla. Tenemos un cuadro de texto en donde podemos ingresar un sitio web. Por ejemplo, google.com. Si nosotros ingresamos google.com y hacemos un clic en Browse History, vamos a ingresar a una vista que nos permite tener un mapa cronológico. Fíjense que esto, en el caso de Google, está presente desde 1998
hasta el año 2021. Vamos a ingresar aquí en el año 1998 y vamos a ver, fíjense que si nosotros elegimos el cuadrante del año, vamos a poder ver las versiones de la página web. Por ejemplo, la primera que tenemos disponible es del 11 de noviembre de 1998 a las 18:45. Si hacemos un clic, nos vamos a encontrar con cómo lucía Google en ese momento. Fíjense cómo lucía Google. Era una página web que se llamaba Google Search Engine Prototype. Era un prototipo, ¿sí? De hecho, si nosotros hacemos un clic aquí, fíjense, podemos ingresar a la página web de Stanford, que es la universidad en donde los creadores de Google estudiaban. Y fíjense cómo funcionaba. Tenía dominio propio, que era google.com, pero era redireccionado a google.stanford.edu. Y aquí nosotros podíamos mostrar la cantidad de resultados de búsqueda por página, hacer un Google Search sobre el término que pusiéramos, hacer uso de una funcionalidad que se llama I'm Feeling Lucky, que es quiero tener suerte, voy a tener suerte, y me arrojaba un resultado de búsqueda al azar. Y aquí podríamos ingresar a About Google. Si nosotros hacemos un clic en About Google, ingresábamos en la About Us, en el sobre Google. Y aquí teníamos los papers sobre Google y algunos créditos. En este caso Larry Page, que es uno de los creadores, Sergey Brin y bueno, y otras personas. ¿Quién donó los equipos? ¿Quién fue el equipo de consultoría? Fíjense qué interesante lo que nos permite The Wayback Machine. Y de hecho, si queremos ver los papers, haciendo uso del histórico, ¿no? de Wayback Machine, fíjense que aquí acá tenemos un documento que es la anatomía de la búsqueda en la web hipertextual, ¿sí? A gran escala, que fue escrito por Sergey Brin y Lawrence Page, o Larry Page. Hacemos un clic y nos vamos a encontrar con el paper que, bueno, en este caso no está disponible por The Wayback Machine. No está disponible ese archivo. Pero fíjense qué interesante que es todo esto. Nosotros podemos volver a The Wayback Machine y buscar otras cosas. Aquí lo que tenemos que hacer es volver a The Wayback Machine o ir a la parte de web, Wayback Machine. Hacemos un clic. Ingresamos de vuelta al cuadrito de búsqueda y podemos poner, por ejemplo, facebook.com. Hacemos un browse history. Vamos a ver Facebook, como lucía en sus primeros años. Vamos, por ejemplo, al año 2006. En el año 2006, el 5 de octubre, a las 4:35, vamos a ir en diciembre. 5 de diciembre a las 7:28. En vez de hacer un clic con el botón izquierdo, voy a hacer un clic con la ruedita del mouse. Sí, la ruedita del mouse es un botón. Ustedes se hacen un clic con la ruedita del mouse arriba de la hora. En vez de abrirse la página en la misma solapa donde están navegando, se abre en una nueva solapa. Esto es más cómodo, así volvemos a The Wayback Machine mejor. Fíjense cómo lucía Facebook en ese momento. Horrible. Tenía el botón de registrar, de hacer un take the tour, y básicamente estaba utilizado para escuelas, compañías, regiones. Si hacemos un clic en take the tour, a ver si nos recupera The Wayback Machine. Sí, fíjense, acá teníamos como una ayuda. Yo me acuerdo, yo usé una versión similar a esto. Por ejemplo, Your Profile, Photos and Notes. Qué interesante todo esto. Podemos ver cómo Facebook lucía en plena web 2.0. Impresionante, ¿no? Acá esto es una ayuda de cómo lucía el profile, las fotos y demás. Súper interesante. Ustedes me dirán, pero ¿y Facebook no se llamaba de Facebook? Sí. Fíjense lo siguiente, nosotros vamos a cerrar esto. Si nosotros aquí en la URL ponemos defacebook.com y lo buscamos, vamos a ir al año 2004, por ejemplo. A ver, en el año 2004 defacebook.com, el 24 de agosto del 2004, hacemos un clic a las 8 de la mañana y defacebook.com lucía igual que facebook.com, pero se llamaba defacebook.com. Podemos recuperar cualquier sitio de la historia en diferentes fragmentos de tiempo. Por ejemplo, vamos a explorar un motor de búsqueda, Yahoo.com. ¿Sí? Yahoo.com en su momento
Fue un buscador siempre muy utilizado. Vamos a las primeras versiones. Recuerden que archive.org cumplió 25 años. No tenemos cosas más viejas que el año 1996 para recuperar. Lamentablemente podemos acceder a sitios que eran de la web 1.0, pero con versiones del año 1996, ¿sí? Por ejemplo, el 17 de octubre de 1996, el buscador yahoo.com lucía de esta manera. Yahoo.com era muchos iconos, mucho GIF, un logo como era originalmente Yahoo. Teníamos un botón de búsqueda, teníamos las Yellow Pages y teníamos acá referencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar sobre arte, educación. Teníamos como un directorio para poder browsear. Como no había tanta información en internet, había un directorio de búsqueda. Entonces nosotros podíamos hacer búsquedas por directorios. Por ejemplo, institutos, que tenía 164 institutos. Y aquí, por ejemplo, teníamos, no sé, el Florida A&M University. A&M University. Y así lucía el sitio famu.edu/sed/index.htm. Acá tenemos un ejemplo de la web 1.0. Porque era un documento HTML esto. Fíjense que la extensión de los links, cuando nos paramos, por ejemplo, en Student Services, la página, la pueden ver ahí abajo, se llama Student Pendorchito 1.htm. Claramente era un sitio web estático, ¿sí? Y además, esta página de servicios de estudiantes, esta página está en construcción, nos decía, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un sitio correspondiente a la etapa de la web 1.0 en el año 1996, ¿sí? Si nosotros hoy en día, a ver si sigue existiendo esta página, queremos utilizar esta página de famu.edu/sed, vamos a ver si existe ese recurso. Bueno, acá nos dice que no. Si entramos a famu.edu, también nos dice que no. Nos arroja un error de certificado. Bueno, sí, pareciera que sí. Famu.edu sí, pero famu.edu/sed, que era la URL original, no. Pero famu.edu sí. Fíjense cómo se transformó la página. Vamos a entrar acá, a ver. Famu.edu, fíjense cómo edito las direcciones para ver la página como lucía. Así lucía famu.edu en el año 1996, el 23 de diciembre de 1996. Claramente un sitio basado en HTML clásico de la web 1.0. Y así luce hoy, ¿sí? Noten cómo cambió rotundamente, cómo cambió los estilos de construcción, los iconos. ¿Qué más? A ver, tenemos acá un menú hoy en día que se llama, no sé, admisiones. La página está construida en PHP, es index.php. Esto significa que tiene un lenguaje de programación por detrás que le da dinamismo. Seguramente tienen funciones. Ya ahora en breve vamos a estar viendo el mundo de la programación y de los lenguajes de programación y vamos a entender un poquito más de qué se trata esto de tener un sitio web con HTML que no tiene ningún lenguaje de programación a tener un sitio web con, por ejemplo, PHP, que es un lenguaje de programación interpretado que me permite hacer operaciones. Y vamos a estar viendo más en detalle ahora en el curso introductorio de qué se trata tener un software, qué significa tener un software, en vez de un sitio web, en vez de una página web. Pero The Wayback Machine, ejercicio recomendado, exploren sitios. Les vamos a dejar en el sistema de aprendizaje sitios para explorar, de ejemplo, para que ustedes puedan explorar sitios y puedan ver cómo lucían los sitios web hace unos 25 años aproximadamente. Todo esto que estamos mostrando en el curso introductorio es cultura de desarrollo también, es cultura dev. Y es muy importante que la tengas. Por eso te hacemos explorar todo esto mientras te contamos la historia de Internet y de la web y la evolución de la web con sus etapas. Te invitamos a continuar
en este curso introductorio de Internet, la web y el mundo de la programación. Se vienen más lecciones, se vienen más secciones, así que te invitamos a seguir adelante y a seguir estudiando.